Bienvenidos a este séptimo episodio de Encuentro Global por Radio Class, una alternativa comunicacional que hemos planteado para que ustedes, por supuesto, conozcan distintos actores de la vida política, económica, social, cultural y deportiva a través de estos podcasts. Recuerden que Encuentro Global llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. Quiero recomendarles a la doctora Belkis Urbina, gastroenterólogo y endoscopista, amplia y reconocida experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las vías. Doctora Belkis Urbina está ubicada en el Centro Profesional Costa Verde, piso 1, apartamento número 3, en plena Avenida Bolívar de nuestra ciudad de San Carlos. Hoy vamos a conversar con Alirio Maluenga, abogado de nuestro estado Cojedes. Además, es actualmente el coordinador regional de la organización política Coordinadora Nacional Democrática Conde. Es el partido de Benjamín Rauseo, el Conde del Guácharo, actualmente candidato presidencial en nuestro país para las elecciones programadas el día 28 de julio. Alirio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este Encuentro Global, séptimo episodio de nuestra primera temporada por Radio Class. Bueno, muy buenas tardes, Pedro. Para mí es un honor, gracias por la deferencia, invitarme, pues, y yo con todo agrado, con todo gusto, siempre asisto a este tipo de encuentros y sobre todo que estés tú, Pedro. Gracias, Alirio. Vamos a iniciar además esta conversación, Alirio, con el tema que tiene que ver con el punto humano. Desde lo humano, ¿quién es Alirio Maluenga? Queremos conocerlo. Sabemos de ti que eres un abogado, que has desempeñado cargos importantes, por supuesto, en distintos organismos públicos, que también vienes de la empresa privada. Y por supuesto quisiéramos conocer qué motivó a Alirio Maluenga, además de activar en el mundo político, escoger una carrera de las ciencias sociales como lo es el derecho. Bueno, Pedro, mira, porque vengo de una familia donde casi todos somos abogados. Mi papá fue juez y mi hermana también es juez, mis primos son jueces y abogados, obviamente. Y ahí viene el gusanito, ¿no? Por el derecho, por la justicia sobre todo, y en ese marco que cuando hay un conflicto entre la justicia y el derecho, obviamente estamos obligados a escoger la justicia, ¿verdad que sí? Y entonces trato de ser lo más justo posible, Pedro, y entonces eso más o menos inclina a uno también de otras profesiones que uno haya hecho, ¿no? Pero sobre todo la de abogado, muy significativo porque he ejercido por mucho tiempo y eso pues ha llevado a que uno se sienta satisfecho de ayudar a la gente y a uno mismo también, porque fue lo que uno estudió y se preparó por mucho tiempo para hacerlo. Alirio Maluenga es ya a esta altura, un sesentón, que en su momento fue joven también, mi muchacho, donde incursioné en la política a la edad de 18 años. También estudié en Acarigua, en el Liceo Páez, donde pertenecía al centro de estudiantes, en su oportunidad. Una vez graduado de bachiller, nos fuimos a Valencia, en la Universidad de Carabobo. Era deportista, todavía lo soy, pero aquella oportunidad un poco más fuerte, con más fuerza y con más juventud. Y bueno, quedamos 3 años consecutivos en el equipo de fútbol. Pertenecía pues a la segunda división de Portuguesa y con esa condición nos fuimos a Valencia. Y nada, ya también comenzamos la parte política. Una vez ya con 19 años ingresé a un partido que se llamaba Opina, de Olavarría, Jorge Olavarría. El partido de la escoba. Sí, era secretario de la organización regional. Hasta el momento me acompañaba una buena amiga, Damaris Vera, y ese entonces la esposa de un reconocido político acá en Cojedes, y fuimos haciendo y fuimos haciendo y avanzando en este mundo hasta ahorita, Pedro, que estamos también en esta coordinación. Previamente estuve en COPEI, después de COPEI, en esa división que hubo, nos fuimos a apoyar un partido que creó Tigre. Y bueno, con el Tigre Unión y Progreso, y ahora estamos ahorita en la Confederación Nacional Democrática. Es Confederación Nacional Democrática. Sí, señor. Conde, o sea, sigue la Conde. Bueno, sí, una opción, por supuesto, que se ha presentado al país, Alirio, y de la cual queremos conversar contigo en el día de hoy, tiene que ver con esa opción de Benjamín Rauseo. Sí. Mucha gente prefiere llamar a Benjamín Rauseo como el político y, por supuesto, no deja tampoco de mezclarse el tema de que Benjamín Rauseo es conocido también en el ámbito artístico como el Conde del Guácharo. Pero vamos a hablar del Benjamín Rauseo político, del Benjamín Rauseo que ha querido incursionar en el mundo político. Mira, quise mantener un mundo independiente y seguir en el mundo independiente.
pero la gran mayoría que me conoce vengo de una unidad partidista, por cuanto fui jefe de campaña de un alcalde, y bueno, estamos en ese mundo, pero sin embargo siempre mantuve la condición de independiente. Estar con Benjamín Rausseo, extremadamente convencido, porque yo siempre he dicho, Pedro, y no porque yo lo he dicho tiene más valor o menos valor, sino que recogiendo toda lo que la gente también opina en su gran multitud, de que la gran mayoría de los políticos no saben lo que es pagar nómina, Pedro. Me explico con esto, que no son empresarios, solamente se le ha ido el resto de la vida esperando los 5 años. Una vez que lleguen los 5 años, pasan 5 o 10 años también vagando las calles sin que haya hecho algo para generar empleo o generar y a colaborar con la industria venezolana y en su desarrollo inclusive, porque la parte política solamente se limita a eso. Benjamín Rausseo es un tipo que viene desde muy chamo, fue limpiador de bota, y así fue surgiendo, hasta que llegó a la televisión. Llegó a televisión, se convirtió en empresario. Una vez empresario, obviamente pues que tiene una gran cantidad de personas adscritos a sus empresas, sabe lo que es un jueves, preocupado porque no tiene plata, Pedro, para pagar el fin de semana, ¿verdad que sí? Para pagar la nómina. Para pagar la nómina, y eso para mí es muy válido porque yo también soy generador de empleo y sé lo que es pagar una nómina. Creo que la gran mayoría de los políticos no tienen esa condición de decirlo, entonces eso me agrada mucho y eso lo expongo yo a la comunidad para que la gente se entere. Además, Benjamín es una persona muy preparada, es abogado, doctor, cantante, y tiene una condición con un valor agregado que tiene el apoyo nada más y nada menos que el conde del Guácharo. El conde de Guácharo apoya a Benjamín Rausseo, imagínate tú. Nada más y nada menos. Sí. Aunque en muchas ocasiones, Alirio, tú has tenido la oportunidad, por supuesto, de compartir mucho con Benjamín Rausseo, de hablar con él, de conocer la propuesta que tiene para el país. Mucha gente no termina de desligar a el Benjamín Rausseo comediante, como el conde de Guácharo, al Benjamín Rausseo que tú nos has planteado en el inicio de esta conversación el día de hoy, el hombre empresario, padre de familia, por supuesto, que de una u otra forma se abrió paso en el mundo empresarial venezolano gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo. Mucha gente dice que con tanto chiste simplemente, pero eso va más allá, porque el conde de Guácharo, más allá de ser empresario, por supuesto también, como tú lo has dicho, ha incursionado en el mundo de la empresa venezolana, con emprendimientos, con proyectos que ha sabido llevar y ante los cuales ha sabido afrontar las distintas situaciones, inclusive económicas, que se han presentado en el país, y ha sido exitoso. Claro, Pedro, es que fíjate, por ejemplo, tenemos un presidente, Nicolás Maduro, que fue conductor de autobuses. Sí. Entonces, ¿por qué un conductor de autobuses no puede llegar a ser presidente y una persona que es un artista, que es un comediante, como el presidente de Ucrania, que fue un comediante y mira cómo lo está haciendo perfecto? Además, por ejemplo, el caso de mismo Milei, que más o menos se compara con lo que es Benjamín o el presidente de Nicaragua, ¿cómo se llama?, de Salvador, también condiciones parecidas, y todo lo que han sido de una manera muy exitosa sus gobiernos. Milei viene comenzando en Argentina, un gobierno que cada día está demostrando su capacidad de acción, y no era un político tradicional, era un empresario que venía de la economía y fíjate cómo se ha convertido. Por ejemplo, también El Salvador, Bukele, viene de la empresa de los padres que fueron formando también, era un político tradicional, una persona empresario, y fíjate cómo se ha manejado muy bien. Benjamín Rausseo, no es verdad, él cuenta su chiste, pero el que conoce a Benjamín Rausseo es una persona extremadamente seria. Tú hablas con Benjamín Rausseo, duras 2 horas y escasamente cuenta 2 chistes, producido por los errores tuyos que lo aprovecha él y de manera jocosa los trae. Se le sale el conde. Pero sin embargo, mira, es un tipo muy serio, muy preparado, y cuando tú hablas de negocio, de las empresas que tienes, tú quedas extremadamente como sorprendido del conde distinto que tú ves a Benjamín Rausseo. Es un personaje, Pedro, es un personaje como que yo como soy abogado y llego a la política y quiero pretender ser alcalde, gobernador o presidente, no tengo ninguna disminución por eso. Sí, en Venezuela nos han vendido que la política es para los políticos y resulta que políticos somos todos. Claro. Y, por ejemplo, en el caso del empresariado venezolano, quizás ha existido resistencia precisamente por los actores políticos en Venezuela de no querer darle la oportunidad a alguien que tenga esa característica, que venga del empresariado, que venga de las luchas de
trabajo no solamente como obrero, no solamente como la expresión de alguien más dentro de ese proceso productivo, sino también de alguien que viene de dirigir ese proceso. Claro, porque es que esos son otros paradigmas, Pedro, en estos tiempos, porque reitero y pongo como ejemplo, por ejemplo, sin redundar, a de Argentina. En Argentina es un caso distinto, completamente contrario a Benjamín. Benjamín tiene el valor agregado que conoce a toda Venezuela. Benjamín Rauseo tiene el valor agregado que toda Venezuela conoce a Benjamín Rauseo por su condición de personaje del Conde. De tal manera que, por ejemplo, el presidente de Argentina ganó en unas regiones que nunca fue, solamente por su condición, que lo veían distinto, una persona que rompía los paradigmas de un político tradicional, que vienen sobre una acusación del mismo pueblo, de una corrupción Claro, lo que sufre Argentina es invalorable, similar a lo que ha ocurrido en Venezuela. Correcto, y eso ha ocasionado que la gente voltee un poco el cuello buscando unas alternativas, y que esas alternativas se han convertido en muy positivas para los países. El ejemplo de Bukele, lo insisto con eso, ¿verdad? Pero que decía Bukele una gran frase: si siguen votando por los mismos, vas a tener los mismos resultados. Entonces nosotros tenemos que mostrar ese interés colectivo de buscar esas alternativas y que se convierta en una Venezuela distinta, definitivamente, ¿verdad que sí? Hay un precepto importante que dice que si tú no cambias, nada cambia. Entonces, primero que todo hay que cambiar la mentalidad, digamos, y generar confianza en algunos sectores que quizás en algún momento determinado, como tú bien lo has dicho, hasta ahora eran desconocidos en el tema político. Pero, por ejemplo... Claro, pero disculpa que te ataje. Es como, por ejemplo, ¿cómo puedo yo confiar los recursos de una Venezuela? ¿Cómo puedo yo confiar los recursos de un Estado? ¿Cómo puedo confiar yo los recursos de un municipio si no está preparado el que viene a administrar esos recursos? Pero nunca ha pasado por una universidad, nunca ha pasado por una empresa, nunca ha hecho ni siquiera un curso como ministro y una cantidad de dinero, sino como vayan viendo, vamos viendo, o como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces ahí comienza realmente el declive, pero entonces... Dicen que el pueblo no se equivoca, pero yo creo que ya se ha demostrado que se han equivocado muchas veces, ¿no? Y además, sobre todo, muchas veces con las personas en las cuales han confiado aspectos importantes. Por ejemplo, el tema de la economía. No se puede tener al frente de la cartera o del Ministerio de Economía venezolano a alguien que no sabe de nada de economía. Y ha sucedido. Claro, no sucede. Y sucede y sigue sucediendo en la actualidad. Pero, por ejemplo, con el caso de Benjamín Rauseo, del cual estamos hablando, indiscutiblemente que él ha hecho ya un diagnóstico, tiene que tenerlo junto a sus asesores con relación a la situación del país. ¿Qué propuestas a corto plazo, inclusive a mediano plazo, pudiese tener el Conde de Guácharo para que los venezolanos le confíen su voto el próximo 28 de junio? Claro, pero la propuesta, y amigos todos, la propuesta principal es la unidad, unirnos todos. Unidad me refiero a unión. De hecho, nuestro eslogan es el cambio que une. ¿Por qué el cambio que une, Pedro? Porque nosotros no creemos, nuestro candidato cree, y próximo y seguro presidente Benjamín Rauseo, de que matando o metiendo preso, discúlpeme el lenguaje tan coloquial, a nuestros enemigos políticos se solucionan los problemas. No, Pedro, aquí tiene que haber un acuerdo, amplio acuerdo, primero entre gobernabilidad, un acuerdo entre el pueblo, acuerdo con las diferentes tendencias que deben haber. Mira, Benjamín lo ha dicho y lo reitera. Si en el momento que él asume su presidencia, como va a ser, hay que hablar con Maduro, bueno, que sea la justicia que se encargue de Maduro si es que fue que cometió algún delito y está tipificado como tal. No vengo yo como campaña previa a decir que te voy a meter preso y quiero verte con una granja, ¿cómo se llama? Una ropa naranja. Entonces, esa no es la idea, Pedro. Y nosotros también trabajamos sobre esa idea. Nosotros queremos es conciliar a Venezuela. Ya está bueno que las familias se separen, que la familia vuelva de ese éxodo que hubo, que vuelva a Venezuela. Y estamos todos unidos como antes, pero no puede ser posible que la política nos desunió. La religión nos apartó. Y la justicia también nos clasificó. Entonces tenemos que unir nosotros. Eso es lo que propone Benjamín, las escuelas técnicas. La escuela técnica que tenga sectorado y que el muchacho tenga preparado para comenzar a trabajar. Que sea unas escuelas que hablen varios idiomas. ¿Verdad que sí? Que venga la comida a las escuelas otra vez, como venía antes. Y que sea cada quien preparado para el cargo que vaya a desempeñar. No porque el político trabajó mucho, caminó mucho en la calle, tengo que ponerlo yo a que dirija un ministerio y no tiene ni idea de lo que va a dirigir el ministerio. Por ejemplo, solamente por su condición de peleadores, que vamos a colocar, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Tiene que ser más preparado, ¿verdad que sí? Claro. Para que eso funcione y una garantía de éxito. Eso vamos a grosso modo. Y un tema importante
unos salarios dignos para que pueda realmente accesar a los bienes, servicios y productos de la cesta básica a través de su sueldo, a través de su salario, que eso se ha perdido en Venezuela. No podemos llamar salario a 130 bolívares mensuales, que es lo que devenga un trabajador como sueldo mínimo en la actualidad. A que los bonos pueden ayudar, quizás pueda ser un paliativo, pero en resultados finales no es realmente lo que la gente desea. Claro, Pedro, mira, lo que la gente desea y además que conjuga perfectamente y claro con lo que quiere Benjamín y todos nosotros convencidos también en ese mismo orden, de que es que tiene que haber una seguridad jurídica en Venezuela para que haya la inversión extranjera. ¿Por qué, Pedro? Porque el Producto Interno Bruto realmente es el que viene a darle movilidad a Venezuela. Hay una estructura, pero básica en cualquier país, que es la construcción y el transporte. Que está el sector construcción, que era uno de los más productivos en Venezuela, en estos momentos está debajo, de capa caída, claro, debajo ¿quién de puede, las proyecciones. ¿Quién puede construir con 130 bolívares o qué ahorro puede tener una familia para cambiar su porche o el techo cuando con esa cantidad no ni siquiera para comer? Pero entonces, el transporte en Venezuela, no aquí nada más en Cojedes, en Venezuela no está mermado, está prácticamente en el piso, Pedro. Por eso que en estos países donde, que no lo critico además, porque es una condición de vida, la modalidad de mototaxi, que es una manera de transporte, se ha incrementado por lo fácil del transporte y lo cómodo de mantener las unidades. Por eso es que ha disminuido las busetas, los autobuses largos y se ha tomado esa modalidad. Que prácticamente son inexistentes ahora. Claro, las ferreterías porque han cerrado la gran mayoría de ferreterías. Por ejemplo, en San Carlos, date una vuelta en la ferretería y prácticamente están solas porque no hay esa fuerza para invertir. Una de las acciones que genera más empleo es transporte y la construcción. Aquí en Venezuela hubo un momento, pero que no había ni siquiera para comprar, además era un delito comprar cemento. Usted cargaba 10 sacos de cemento en un carro y ibas privado de libertad. La gasolina, si yo más o menos busco para llevar 20 litros de gasolina porque voy a buscar a mi finca un guacal de tomate, me priva también de libertad. Entonces siempre me ponen ese limitante, pero nosotros estamos convencidos que tiene que haber una apertura a todo esto, como había antes, sin novedad, y que venga la inversión extranjera, que haya la seguridad de la propiedad privada y que mi inversión, yo voy a tener un retorno de esos capitales en tiempo más o menos prudenciales. Inclusive hay planteamientos interesantes que ya serían a largo plazo. Por ejemplo, Alirio, recuperar el campo venezolano. Sí. Eso se lo han planteado también a Benjamín Rauseo como candidato presidencial, porque Venezuela en algún momento no solamente tiene que pensar en petróleo, en seguir siendo un país monoproductor, sino también dirigir su objetivo precisamente a fortalecer un sector que era importantísimo en Venezuela, como es el campo. La producción de arroz, de sorgo, de trigo, de maíz. Claro, es algo importante. Sí, pero es que la política también, buscando la comodidad del voto, también se descuidó del campo. Por ejemplo, los que conocen el campo y conocen cómo se manejaba Agroisleña. Agroisleña era una de las industrias o unas personas que vinieron que le daban primero crédito a las personas que sembraban, con la condición que ellos mismos iban a recibir esa siembra. E inmediatamente también le pagaban el excedente que era el lugar, pero tenía varias opciones. Ahorita, por ejemplo, el año pasado, que tengo varios amigos en Acarigua que tienen muchas fincas, tuvieron que comprar la semilla importada porque aquí no la había, y que esa semilla tuviera una calidad, un rendimiento, que ese rendimiento por hectárea les diera suficiente para ellos costear o recuperar los costos que hicieron y le quedara una ganancia, obviamente, ¿verdad que sí? Entonces, pero el campo hay que retomarlo, pero que tienen también unas cosas colaterales. Yo no puedo retomar el campo con la inseguridad, no puedo retomar el campo con la falta de gasolina, no puedo retomar el campo por falta de transporte. Las vías de acceso. Las vías de acceso. No puedo retomar el campo con 80 alcabalas, que en cada alcabala tengo que dejar una cosa de lo que yo produzco. Entonces tiene que haber un saneamiento también, Pedro. Eso lo propone también Benjamín Rauseo. Todas esas cosas, lo que pasa es que en su oportunidad, y porque la campaña prácticamente no ha llegado de tal manera, y el tiempo no nos va a dar para demostrar todo lo que tenemos en plan, él también y su proyecto de gobernabilidad, pero que es totalmente adaptable al pueblo venezolano y cojedeño, por supuesto. Bueno, estamos conversando con Alirio Maluenga, quien es el coordinador regional del partido del Conde del Guácharo, además su jefe de campaña en el estado Cojedes. Bueno, Alirio, hay que tocar también otro tema interesante, sin duda alguna, porque desde muchos sectores políticos de nuestro país, bueno, han venido criticando en algunos momentos la actuación, la confiabilidad que puede existir en cuanto a el proceso en Venezuela electoral regido por el Consejo Nacional Electoral. ¿Tiene confianza el equipo del Conde del Guácharo en este Consejo Nacional Electoral?
se han inscrito o tienen sus equipos ya, como quien dice, aceitados para enfrentar este comicio electoral, no solamente a nivel nacional, sino también, por supuesto, en cada una de las regiones, si hablamos y tomamos en cuenta de que cada quien tiene su responsabilidad, como es tu caso? Eres el coordinador en COGEDE, eres el jefe de campaña en COGEDE y sé que sin duda alguna entre esos equipos regionales se han venido conversando y han venido estableciendo estrategias para lo que va a ser primero que todo el tema electoral. Mucha gente dice que las elecciones se ganan el día de las elecciones, que hay que tener equipos para cuidar los votos, hay que tener por supuesto sus testigos, hay que tener la logística, la capacidad de movilización para concretar lo que mucha gente puede denominar como la decisión del pueblo. Bueno, sí, pero claro que sí. Primero, nosotros estamos claros dónde estamos. Estamos viviendo en Venezuela, ¿verdad? Aquí en Venezuela no es que desconfiemos del Consejo Nacional Electoral, porque si desconfiamos del Consejo Nacional Electoral no se inscribe, no inscribimos, no inscribe candidatura. Estamos participando, pero sí que tenemos mucho cuidado, porque es que, por ejemplo, Pedro dice un buen dicho aquí en Venezuela, que guerra avisada no mata soldados, y si lo mata es por descuidado, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Si tú vas a pelear, en el caso del boxeo, no te vas a poner una mano amarrada atrás para que aquel me gane a mí. Pongo todas las condiciones para que yo siempre tenga una ventaja. Yo lo veo de esa manera. Pero sin embargo, nosotros tenemos el cuidado necesario que debe tener cualquier organización política, tener nuestras personas que nos cuiden el voto, tener los miembros de mesa preparados y adecuados. Yo, por ejemplo, tengo la bonita experiencia que tiempos recientes pasados, por ejemplo, el 21 de noviembre de 2023, estuve inmerso pues, en esta unidad que hicimos en esa oportunidad, y estamos todavía calienticos con esa experiencia vivida, Pedro, que fuimos triunfadores, porque en esta oportunidad no va a ser así. Nos cuidamos en los detalles, sí, madrugando como debemos madrugar, preparar a la gente con anticipación. La logística obviamente tiene que venir, logística de transporte, comida, pero sobre todo el curso previo, Pedro. ¿Qué debemos hacer? El antes, el durante y posterior de la elección. Entonces, estoy seguro que vamos a tener muy buen resultado. En cuanto a las estructuras, obviamente que hemos tenido algún momento de debilidad, Pedro. Debilidad, Pedro, porque el candidato se iba a inscribir en la primaria, él consideró en ese momento que no era prudente en las primarias porque no le daban garantía. De hecho, una muestra es esa ahorita, que la candidata que ganó en las primarias no está inscrita. Uno que no participó en la primaria, que es otro que está opcionado también, se terminó inscribiéndose sin participar. Entonces, Benjamín Raucedo, el tiempo le dio la razón, porque nadie le daba garantía de eso. Entonces, Benjamín Raucedo es la persona en estos momentos con más honestidad en el mundo político, porque lo que dijo, una oportunidad política, el tiempo comenzó a darle la razón. Entonces, las estructuras, sí, como no, las estructuras tenemos debilidad, pero también tenemos fortaleza, una matriz FODA. Hay unos municipios que no tenemos una estructura completa, debo decirlo muy claro, pero sin embargo tengo la intención. Pero, ¿qué pasa? Yo puse como ejemplo el presidente de Argentina. El presidente de Argentina es más o menos el Benjamín Raucedo de Venezuela, pero adaptado en Argentina, porque no era el oficialismo, no era la oposición, y ganó Milei, que venía siendo prácticamente independiente. En Salvador igual, no era el candidato de la oposición, no era el candidato del gobierno, y ganó Bukele. Entonces nosotros tenemos ese mundo independiente, no tenemos compromiso con nadie, pero en ese sentido que debemos que nosotros poner a fulano a Perencejo porque nos está financiando la campaña. Una campaña extremadamente austera. Vamos a trabajar como lo hizo Obama en su oportunidad, una campaña de muchas redes, porque el tiempo es muy corto, no nos da el espacio del tiempo para visitar todos los municipios, todos los estados o todas las parroquias. Tenemos el aval y el valor agregado que toda Venezuela conoce a Benjamín Raucedo por su personaje del Conde. Entonces es un producto muy fácil de vender, la gente lo conoce y además tiene la intención. Yo digo que, utilizando la historia reciente, que partidos o personas sin estructura llegaron a ser presidentes con la intención solamente del voto.
Por ejemplo, nosotros tenemos una alianza con Redes, que es el Barreto, el cual hay una disparidad ahorita de opiniones, porque Barreto decía que había que hacer estructura completa. Nuestro candidato decía que no nos daba chance de esa estructura, sino que tenemos que dedicarnos plenamente a la campaña. Entonces esto nos fue llevando a todos los partidos que estamos inscritos, los 13 candidatos, a cambiar prácticamente su estructura por el tiempo de campaña. Dígame cuál es la estructura de María Corina, por ejemplo, una estructura hecho al apurado que ni siquiera ¿cómo se dice el dicho? Se reforzaron con los partidos políticos, solamente gente nueva que les ha tocado trabajar sobre ese andamiaje para cortar los lapsos y los tiempos, Pedro, que se les convierte obviamente en la gran cantidad de votos que ellos consideran que puedan tener. Así estamos nosotros también en esta oportunidad. Dicen que lo más importante de las estructuras es que sean reales. Claro. Que no sean estructuras de papel, sino que sean reales para que puedan surtir el efecto que en estos casos, bueno, las organizaciones políticas. Claro, pero en las primarias, por ejemplo, ¿qué estructura mejor tiene Acción Democrática y quedó de porra? Entonces, no solamente la estructura es la garantía de triunfo, es la intención del pueblo también, ojo. Que la intención del voto que también marca tendencia importante. Marca tendencia importante. Hablando de eso, Benjamín Rauseo, hemos visto desde que apareció su nombre, inclusive sondeo, solamente con candidatos de oposición, otros incluyendo posibles candidatos del oficialismo, y ha salido muy bien Benjamín Rauseo en esos sondeos de opinión que hasta ahora hemos podido observar, que por supuesto no vamos a comentar de manera oficial, pero claro, sí ustedes han manejado los números, los han tenido en sus manos, y qué visión nos puede dar de la candidatura de Benjamín Rauseo esos estudios, esas mediciones que se han hecho hasta ahora, donde, repito, ha salido con muy buena aceptación. Excelente, pero excelente, y nos da mayor ánimo para seguir adelante y creer que vamos a seguir un resultado pero extremadamente a favor nuestro. Fíjate que, palabras más, palabras menos, ese conflicto que ha habido en los 4 partidos tradicionales con sus candidatos, que uno se adelantó al otro, obviamente ha traído más rechazo en cuanto a ellos se refiere, y eso ha beneficiado a la parte nuestra de Benjamín, que somos la parte independiente, la parte seria, digamos de esa manera, con la pena previa que nos dio los electorados por no haber participado, pero ya la gente no está justificando esa acción. Pero fíjate que en unas encuestas recientes, en la pregunta abierta, que dijeron si las elecciones solamente participaran Maduro, Benjamín Rauseo, Manuel Rosales, ¿por qué votar usted por Benjamín Rauseo? La gente contestó inmediatamente. Si las elecciones fueran entre Manuel Rosales, Maduro y otros candidatos, salió inclusive con más rechazo el candidato que se impuso ahorita, que no participó en las primarias y que prácticamente madrugó a los demás, ¿verdad que sí? Con más rechazo inclusive que el mismo presidente de la República ahorita. Entonces fíjate cómo se manejan los escenarios. Yo lo digo abiertamente, no tengo ninguna debilidad en decirlo, porque eso es una cuestión que público y comunicacional, todos saben cómo se maneja. De tal manera que en estas encuestas nosotros hemos salido extremadamente bien, Pedro, extremadamente bien, porque en la condición independiente, donde la gente ve este desorden que hay y la gente queda en la libertad de ellos pensar que hay una negociación previa con todo el mundo, y nosotros hemos demostrado seriedad. Nuestro candidato Benjamín Rauseo, próximo y seguro presidente, ha demostrado la seriedad que corresponde en estos casos, Pedro. Bueno, Alirio, llegamos al final de este 7º episodio de Encuentro Global por Radio CLAC. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, muchos éxitos, suerte, y por supuesto esperemos, ¿por qué no?, en algún momento en el cual Benjamín Rauseo esté en el estado, puede hacer un episodio con él. Sería interesante conversar con Benjamín Rauseo. Y el número bueno, el número 7. El número 7.